Entrevista. Y aquí en el estudio está con usted, está con nosotros el doctor Luis Alonso Ceja Gámez. Él es oncólogo, es especialista del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Lo conocemos como el ISSSTE, aquí en Jalisco y en la clínica que está en Tlajomulco, La Nuevecita. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, mucho gusto. Oiga, doctor, el tema de hoy es cómo tratar a las personas. Fíjese, nosotros le decimos cancerosas, que está mal dicho, hasta donde yo sé, ¿no? Sí, el término correcto, de hecho, es el tumor maligno. Es un Tumor maligno. pero coloquialmente le conocemos como cáncer. Sí, ya ve que platicamos, oye, fue así, está canceroso. No, no es canceroso, tiene tumores malignos. Muy bien. El oncólogo, nos dicen, es que él es oncólogo. Y dicen, ¿quién sabe qué será oncólogo? Es el que se dedica a atender al asunto de cáncer. Sí, somos los especialistas que nos dedicamos a esta parte, a los pacientes con tumores malignos o cáncer. Sí. Y es una especialidad que se divide en grandes o tres ramas principalmente, Sí. que es la parte quirúrgica, que somos especialistas que nos apoyan con la cuestión de la cirugía. Está la parte de radiooncología, que son los que se dedican a las terapias para control local con radioterapia, y oncología médica, que somos los pacientes que damos seguimiento, y también nos dedicamos a la parte de los tratamientos sistémicos como quimioterapias o ya que cada vez salen más actualizaciones con medicamentos vía oral o la inmunoterapia. A ver, doctor, aclaremos, porque uno no sabe. A uno le dicen, usted tiene cáncer, y uno inmediatamente piensa, operación. ¿No? O dice, sí, ¿dónde lo tengo? Pues en tal lugar, pues que me operen. Entonces, por lo que nos acaba de decir, ni todos son operables. Así es. Algunos se pueden atacar con medicamentos, ¿no? Y el otro es, después me van dando seguimiento para que no me regrese. Entonces, tenemos tres formas de atención oncológica. Sí, son tres formas principalmente de la atención y a veces se complementan una y otra. Lo principal o lo primero que... ¿Pueden entrar las tres, por ejemplo, en Sí, conjunto? pueden entrar en conjunto las tres partes del tratamiento. Podemos poner el ejemplo de los Sí. tumores malignos de mama en etapas clínicas tempranas. Ok. Ellos pueden entrar a una cirugía conservadora. La cirugía conservadora se beneficia de un tratamiento con radioterapia y en las cuestiones de la biología o de la histología del tumor a veces nos reportan algunos receptores o alguna proteína como la GER y ahí puede entrar otra proteína que es sistémica o vía oral también. En ese tipo de Cuando dice que tiene que tratar la cirugía es cuando le extirpan el seno. Le extirpan una parte del seno. Podría ser en etapas tempranas o en etapas avanzadas y puede ser una cirugía más avanzada. Lo principal en los tumores es una vez que tenemos el diagnóstico, ya que lo confirma uno con biopsia, lo que sigue es clasificarlo en alguna etapa. Y de acuerdo a la etapa son las opciones del tratamiento. Entonces, un mismo tumor puede tener diferentes opciones de tratamiento. A veces sí pueden ser operables, a veces ya no pueden ser operables y entran otras modalidades de tratamiento, como es las terapias sistémicas o las terapias locales, como la radioterapia. Oiga, doctor, ¿hay cánceres incurables? Es decir, que ya de entrada me dicen, usted ya no tiene nada que hacer, no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacerle a los pacientes, es algo importante que tenemos que mencionar. Hablar de tumores incurables más bien es hablar de tumores con mal pronóstico o peores pronósticos. Hay tumores más agresivos que otros e inclusive de las mismas extirpes o del mismo órgano que a veces se pueden comportar más agresivos. Ahí lo principal a tener en cuenta en este tipo de tumores es ver la etapa. La etapa clínica habla mucho. Si es una etapa temprana, nosotros lo clasificamos por etapas, podemos hablar probablemente de un tratamiento curativo a través de las tres modalidades de tratamiento. Pero si es una etapa avanzada, que en la mayoría de los tumores se considera una etapa clínica 4, ahí ese tipo de pacientes tenemos que hablar no tanto de curación, sino de control de la enfermedad. ¿Y este término por qué surge? Principalmente porque una vez que el tumor se diseminó a otro sitio, o sea, que ya no está en su sitio de origen, no sabemos en dónde más puede haber células malignas. Entonces tenemos que enfocarnos a controlar la enfermedad con los tratamientos disponibles y pues va a determinar mucho del sitio de localización inicial, donde puede ser un pronóstico un poquito más agresivo, un comportamiento más agresivo, de acuerdo a este tipo de características. ¿Hay edades en las que es más probable salvar la vida, salvar el cuerpo del cáncer? Es decir, por ejemplo, en los adultos mayores es más problemático, o en el adulto contemporáneo, o en los jóvenes. ¿A qué edad es más probable que me puedan ayudar? Generalmente no es tanto la edad, pero sí nos puede condicionar algunas agravantes. Por ejemplo, un paciente que tiene mayor edad
nos puede condicionar mayor toxicidad a los tratamientos. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos cambios fisiológicos que se llegan a presentar, como cambios al momento del músculo, cambios a nivel del funcionamiento de los órganos, que puede favorecer a las toxicidades de los tratamientos. Entonces, eso sí nos puede limitar las opciones de tratamiento. Sin embargo, no es, o sea, esto no contraindica algún tratamiento. Puede ser algún paciente joven o algún paciente de mayor edad, y si está en condiciones de recibir alguna terapia, se le debe de ofrecer. Y si también llega a un punto en el que vemos que la enfermedad es muy avanzada y el paciente tiene muchos síntomas, también existe el término de mejores cuidados de soporte, que es la otra parte donde también hay que apoyar al paciente en la calidad de vida. O sea, si ya no hay algún tratamiento que le pueda tener el beneficio esperado y le vamos a agregar efectos adversos, hay que enfocarnos en sus síntomas que está presentando, en calidad de vida, en la salud mental, en apoyar a sus familiares y en acompañarlos principalmente. Por lo que usted dice ahorita, doctor, entonces se supone, como deben hacerlo ahí en el ISSSTE, supongo yo también, cuando alguien llega ya con un pronóstico de cáncer, no es que vaya nada más yo con usted oncólogo. Entonces me va a atender un psicólogo, entonces me va a atender un nutriólogo, entonces habrá un trabajador social. Así es. O sea, es una red integral de atención, ¿así debe ser? Sí, es un manejo multidisciplinario. De hecho, regularmente el paciente que llega de primera vez a alguna de las consultas oncológicas, a veces lo primero que hacemos es entrevistarlo, conocer todos sus antecedentes familiares, a qué se dedica, antecedentes patológicos, qué otras patologías ha cursado. Todo esto con el objetivo de englobar o tener bien las características del paciente. Una vez que tenemos eso, vemos los estudios que ya se ha ido realizando para poder clasificarlo en una etapa clínica, y con base a eso ver en qué podemos ayudar. Si vemos, este paciente se beneficia de cirugía, hay que enviarlo a cirugía. Este paciente se beneficia de radioterapia, a radioterapia. A este paciente hay que ayudarlo con la nutrición, hay que enviarlo con la nutrición. A este paciente hay que apoyar a su familiar para la cuestión del duelo, que también es importante. Hay que apoyarnos también de todos estos especialistas, y no solamente de la parte oncológica, sino que también las especialidades, medicina interna, gastroenterología, cardiología, todos nos apoyan, porque algunos de los tratamientos que utilizamos pueden generar efectos en otros órganos, o también los tumores malignos, al ser una enfermedad sistémica, las complicaciones que pueden presentar también pueden ser en otros órganos. Entonces tenemos que apoyarnos de otras especialidades para que dentro de su área nos ayuden a controlar algunos efectos que pudieran estar apareciendo tanto por los tratamientos como por la misma enfermedad. Oiga, doctor Luis Alonso, ¿cómo llega un paciente con un oncólogo, con un especialista en cáncer? Porque también nosotros, pues los pacientes, tenemos la idea de que, ay, me dijeron que tengo cáncer, pues deje ir con el oncólogo. O sea, llega uno directo, o sea, llego yo con usted, por ejemplo, ¿no? Le digo, oiga, pues yo creo que tengo cáncer, ¿cómo me ve? Lo principal ahí, o cómo llegan a la consulta, Sí. lo primero es que es el paciente, la consulta de oncología llega con miedo. O sea, siempre que un paciente sabe que va a una consulta para tumores malignos, para cáncer, llega con mucha preocupación, y vemos a muchos pacientes ansiosos. Entonces, es una de las principales características. Y otra es que regularmente llegan derivados de otros especialistas. Es raro aquel paciente que llega primero de que creo que tengo cáncer o este tipo de situaciones. Casi siempre es como que empiezan, detecté una bolita, voy con mi médico, ya sea familiar o mi médico de confianza. Mi médico de confianza me inicia el abordaje. Detectaron que había algo anormal, ya me mandaron a hacer una biopsia, sale positiva, y muchas veces es como nos llegan. Casi siempre nos llegan derivados de otras especialidades, porque han estado cursando que encontraron algún síntoma, o que empezaron con algún sangrado, o que empezaron con alguna pérdida de peso que el internista empezó a abordar hasta que encontró algún hallazgo, y ya nos los envían. Ya es un poquito más el abordaje ya más avanzado, pero es muy raro aquel paciente que llega y lo primero que piensa, esto va a ser un tumor maligno, voy directamente con el oncólogo. Y me imagino que igual el oncólogo no sé decir lo regresa, más bien lo manda y le dice, a ver, no, espérame, tienes primero que ir, ya sea con el cirujano no sé qué, con el de la especialidad fulana, para que revise primero y luego decidir si efectivamente tienes o no algo de cáncer, ¿no? De hecho, eso sería lo principal a tener en cuenta, si el paciente, porque a veces si llegan derivados de que detectaron alguna lesión y todavía no tenemos el diagnóstico, lo principal es que se confirme. O sea, si se detecta esta lesión, hay que mandarlo con el especialista, un especialista que nos pueda ayudar con alguna biopsia, probablemente para que tome una muestra del tejido, se pueda analizar en el microscopio y se determine si efectivamente tiene células malignas, y ahora sí, pues enfocarnos en el tratamiento del paciente. Oiga, doctor Luis Alonso, ¿y cuáles son los cánceres sobre los que usted, a quienes nos ven, diría, a ver, señoras, aguas con este, señores, agua con este? Aunque ahorita no tengan nada, pues que no sientan ningún malestar, pero ¿cuándo empezar a verificar en las mujeres y en los hombres ciertas cosas?
Generalmente los tumores que tenemos que tener con mayor vigilancia en este tipo de situaciones son los más frecuentes. Y en mujeres, ¿cuáles serían esos? Generalmente son tumores ginecológicos, como el tumor maligno de cérvix y el tumor maligno de mama, que regularmente en promedio a pacientes con 50 años, más o menos es cuando inician con sus tamizajes, desde los 40 a 50 años, o si tienen antecedentes familiares, 10 años antes del diagnóstico de su familiar de primer grado, hay que empezarlos a estudiar. Y en hombres, principalmente los tumores malignos de próstata. Ya si los ponemos en conjunto, también tenemos que tener en cuenta algunos tumores malignos como los gastrointestinales, principalmente colon y recto, que también son de los más frecuentes y de los que también mayor mortalidad pueden presentar en este tipo de... Y para tener cuidado con eso, el primer médico con el que debemos contactar, ¿quién es? Es decir, una mujer, por ejemplo, ¿no? Que diga, bueno, yo ya llegué a mis 45 o 50 años y quiero prevenir que me vaya a dar cáncer de mama. ¿Con quién va primero? Sí, de hecho, las características de estos pacientes es que existe un tamizaje y el tamizaje precisamente es para eso, detectar los tumores en etapas tempranas. ¿Qué es tamizaje? Tamizaje son estudios que se pudieran evaluar como estudios de bajo costo que nos podrían ayudar a encontrar tumores en etapas tempranas. Sí. Esto es como la mastografía o el ultrasonido, o en algunos pacientes el antígeno prostático. Entonces, generalmente pacientes de 40, 50 años, muchas veces su médico familiar como parte de los procesos, porque ya son procesos que existen, programas de salud, los envían a su mastografía anual y a veces en su mastografía es donde detectan y empiezan el abordaje en este tipo de situaciones. Oiga, doctor, si alguien quiere más información, ¿usted se la puede dar? ¿A dónde se comunica con usted? Sí, regularmente podemos apoyarlo. Venimos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco, es un hospital nuevo, tiene 10 meses, 56 especialidades, entre ellas oncología médica. Sí. Aquí también venimos representando a nuestras autoridades, que es el director, el doctor Alan Solano, y al doctor Martín Batres Guadarrama, también los titulares del ISSSTE como tal, y ahí los podemos atender en consultas si son derechohabientes este tipo de situación, y también si no son derechohabientes, con todo gusto, les puedo dejar mi correo, es ceja@oncología.org.mx, ahí me pueden dejar preguntas o datos y nos podemos poner de acuerdo para poder apoyar en sus dudas en este tipo de situaciones. Muy bien, doctor, muchas gracias por estar en Jalisco contigo. Gracias por la invitación. Muy amable. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, volvemos con usted a Jalisco contigo. Quédese, por favor, porque vamos a hablar de escuchar para salvar vidas.